En un mundo lleno de ruidos y opiniones, encontrar claridad y verdad es un desafío. Todos llevamos anteojos a través de los cuales vemos la vida, coloreados por nuestras experiencias y creencias. Pero existe una perspectiva diferente, una perspectiva no distorsionada por el pecado ni influenciada por el caos de este mundo. Nos referimos a una perspectiva bíblica. Aquí, en nuestro podcast, exploramos temas actuales, desafíos a preguntas de la vida diaria, todo a través del lente de la palabra de Dios. Soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada, te invitamos a unirte a nosotros en la Radio Iglesia Cristiana La Serena, todos los lunes a las 18 horas y los miércoles a las 13 y 21:30. Escúchanos también en Spotify o en YouTube. Perspectiva Bíblica, un podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. No te lo pierdas. Muy buenas, muy buenas. Estamos directamente desde Estudios Centrales, otra vez más en Iglesia Cristiana La Serena. Y hoy día un tema muy especial. Estoy con grandes invitados, hermanos y amigos, y con el pastor también que nos acompaña hoy día, nuestro pastor Carlos Flores. ¿Cómo estás? Muy bien, David. Muy contento y a la vez también expectante la conversación con nuestros hermanos en este tema que es un tema de importancia y de interés dentro de lo que son las familias de la iglesia. Por eso es que también lo traemos al programa. Fantástico, así es. Bueno, y saludamos al pastor Tadeo que no pudo estar, así que le mandamos un abrazo, un cariño a la distancia. Saludamos a los que nos escuchan en vivo en Radio Iglesia Cristiana La Serena y a los que nos escuchan en la repetición, en la radio, en todos los lados donde hoy día está este programa. Hoy tenemos un programa especial. Un programa en que hablaremos de una alternativa educativa que ha ido cobrando más, ha sido un poco más conocida en los últimos años, que es como un trabalenguas, el homeschooling o educación en casa. Y para eso hemos querido invitar a un matrimonio de la iglesia y que ellos no nos vienen a dar un seminario de homeschool ni nada por el estilo. Ellos nos vienen a compartir su experiencia, una experiencia que llevan, ellos nos van a compartir desde cuánto tiempo. Y sin más preámbulos, Carlos y Priscila, bienvenidos. Gracias por hoy día estar aquí con nosotros. Muchas gracias y saludos a toda la audiencia, a nuestros hermanos de la iglesia. Es un privilegio para nosotros, en primer lugar, haber llegado a La Serena y a esta iglesia. Uh-huh. Ha sido una experiencia hermosa llegar acá. Ha sido una experiencia hermosa también tener el privilegio de poder compartir aquí también en este espacio y contarles cuál ha sido nuestra experiencia respecto a la educación en casa. Así es. Bienvenida, Priscila, también usted. Gracias. ¿Puedes acercarte un poquito más? ¿Sí? Ajá, sí, a ver. Muchas gracias Sí. por la invitación. A ver, ¿por dónde partimos, Pastor Carlos? No sé si es que pudiésemos partir con una breve introducción de quiénes son la familia Soto. ¿Ustedes cuántos hijos tienen? Bueno, nosotros tenemos 4 hijos. El mayor tiene 12 años. Luego vienen seguidos 1 o 2 años. Y la bebé que nació el año pasado, que se llama Gracia, Ajá. que tiene 1 año recién cumplido. Un año ya. Y claro, Pasa muy rápido el tiempo. Ajá. y de matrimonio tenemos 15 años. 15 Vamos años a cumplir de 16 años este año. Así para copuchar un poco, ¿dónde se conocieron? Nosotros nos conocimos en la iglesia que me recibió en algún minuto donde la familia, digamos, la historia familiar de mi esposa estaba arraigada ahí. Ya. Yo llegué como un lobo vestido de oveja que en un descuido. ¿Dónde fue eso? Po? En Valdivia. En Valdivia. Valdivia. Qué lindo, De allá Valdivia. ¿De allá son? Hemos vivido en muchas ciudades igual. ¿Sí? Sí, muchas. ¿Cuáles? A ver. A ver, Panguipulli, Osorno, Puerto Octay, Chillán, Talca, la Quinta Región.
No sé, Chuta. algo Hartos lados. O sea, esto Y- es lo más al norte que pero han más llegado. al norte. Pastor, Ya. y uno que viene de Calama nomás, po. Sí, imagínate. Usted de Antofa, De más encima. Antofagasta, sí. No, la ciudad es fea. Sí. Bueno, pero parece que según la ministra hay otras que son más feas. Ah, verdad, la viste. No, no vamos a decir, porque No, nos sí, vamos a pues, entrar no, en, no, no. en polémica. Oigan, hoy día vamos a hablar de la educación en casa como una alternativa a las formas de educar a nuestros hijos. Y si pudiésemos partir por tratar de darle un contexto o una explicación a qué es la educación en casa, en qué consiste la educación en casa. No sé si es que alguien pudiese compartirnos alguna definición de esto. Mira, para nosotros significa en primer lugar poder contar algunas cosas que son generales, ¿ya? Ujú. Generales Sí. de homeschool, de educación en casa, porque en realidad es un tema que puede transformarse en algo bastante controversial, porque hay un espectro, un universo muy amplio de lo que se entiende por homeschool y lo que las personas quizás tienen un paradigma de lo que podría llegar a ser, y muchas veces no lo es. Ujú. ¿Ya? Desde el lado más hippie, ya como te contaba, ¿cierto? De tener los niños sueltos en el pasto y que crezcan solos, Claro, con la hasta, naturaleza, claro, hasta los los niveles astros. quizás más exigentes Ujú. que tienen a lo mejor hijos con talentos especiales, son superdotados o Deportistas son también, deportistas destacados, claro. o buscan una excelencia sobresaliente desde el punto de vista académico. Claro. Entonces, en un extremo y en el otro hay muchas situaciones intermedias. Para partir, en todo caso, bajo ningún punto de vista nosotros tenemos la intención de enseñar a otros cómo deben criar a sus hijos, ni tampoco que esto se transforma en una condición de mayor espiritualidad para quienes no lo hacen o quienes toman otra opción. Es un ministerio que de alguna forma Dios nos encomendó, que fue la crianza de nuestros hijos de esa manera. Ujú. Y lo entendimos como un llamado, porque el primer paso fue que yo no estaba convencido de hacer homeschool, ¿ya? Cuando mi esposa estaba ejerciendo su profesión, digamos, teniendo un buen trabajo, ambos trabajando jóvenes, qué sé yo, y con la intención de poder ganar plata y tener éxito en la vida, Ujú. el Señor nos va sorprendiendo en el camino con un llamado, y en realidad nosotros lo entendimos así, como un llamado, más que una opción, más que una decisión o una moda o querer arrancar del mundo, algo así. Primero nació en el corazón de mi esposa y ella eh, eh, oró para que Dios finalmente obrara en mí después, y finalmente el Señor se las arregló para que también yo pudiese abrir mi mente, mi corazón, para que nos hiciéramos responsables bajo un prisma bíblico para poder criar a nuestros hijos. Y homeschool en realidad es un sistema que es reconocido por la Constitución. Ya estuvo en riesgo en el minuto en que se había estado conversando de formular una nueva constitución, pero afortunadamente en este país tenemos el espacio para poder hacerlo, se ha reconocido, el Ministerio de Educación lo valida, pues son tan válidos como estar escolarizados. ¿Ya? Lo que pasa es que tú ejerces los contenidos, los currículum en tu casa. ¿Ya? Eso es como norma general. Ujú. Ahora, en este, bueno, tú mencionas lo de que no es que esté prohibido en el país hacerlo, ¿no? Ahora, sí es una instancia distinta al sistema educativo regular. O sea, un niño que está en homeschool carece de un pase escolar, carece de la oportunidad de acceder al bono de alguna empresa, o sea, tiene sus consecuencias por no, tal vez, el chico ser o chica ser parte de la escuela, por así decirlo, ¿no? Pastor Carlos, ¿es común esto en la iglesia, en los cristianos? Bueno, en una iglesia de la magnitud nuestra, con muchas familias, con niños en edad escolar, diríamos, eh, es una minoría, Ujú. ¿ya? Pero sí existe. Y claro, como bien decía Carlito, es un espectro, en definitiva, que cada familia es, por supuesto, soberana de elegir la forma de educar a sus hijos en este aspecto, porque
si podemos hablar de esto, yo quisiera separarlo del concepto del discipulado que los padres tenemos que entregar a nuestros hijos. Claro, eso es parejo para Eso, claro, es independiente si está en una escuela o si hace homeschool o cualquier otro tipo de fórmula, digamos, educativa. Cuando me refiero a educativa, obviamente nos estamos refiriendo a la escolarización en general. Sí, existen familias. Pero yo creo que lo que Carlos nombra es bien importante tenerlo claro, porque como pastor, obviamente uno es consultado muchas veces digamos, a ver, como buscando de alguna manera una validación o un rechazo o tomar una decisión por la familia. Y cuando las familias o los padres de alguna manera tienen una visión a veces, no diría equivocada, porque no están equivocados en una totalidad, pero sí de alguna forma pretender controlar las variables que puedan rodear la vida de los niños, eso es complicado. Uh-huh. Eso es complicado. O sea, yo creo que existen instancias en las cuales, por distintas razones, por convicciones familiares, se hace homeschool y se hace de forma correcta, ¿no es cierto? Con la, diríamos nosotros, con la disciplina y la rigidez que también se necesita para esto, porque en el fondo uno de los fracasos que ocurre en el homeschool y que lo han tenido padres también de la iglesia es el hecho de no tener ese rigor frente a lo que es el trabajo que se hace. Por eso va a depender mucho también de las condiciones de la familia que opte por el homeschool, porque implica una dedicación fuerte, y no todas las madres o los padres tienen el tiempo, la dedicación, incluso diría yo la expertise para ejercer una labor académica con sus propios hijos, por todo lo que eso significa. Entonces, respondiendo directamente a tu pregunta, sí, hay familias que en la iglesia lo practican. No es una minoría, ¿no es cierto? Pero obviamente las razones y circunstancias por las cuales las hacen también son variadas. No diríamos que todas son muy homogéneas en cuanto a su deseo. Existen incluso hasta razones económicas, lo cual es atendible también, porque en el tiempo en que uno estudió la escuela básica, existían escuelas básicas en todos los barrios donde estaba uno. Entonces, la cercanía, uno se iba caminando, en fin. Yo mi enseñanza básica la hice toda en la Argentina. Y en la Argentina existían 2 o 3 escuelas básicas por barrio grande, un barrio grande. Entonces, todos íbamos ahí. Todos volvíamos de allí, todos nos conocíamos. Y la crisis, en el fondo, educacional que nuestro país está sufriendo hace muchas veces eso imposible, sobre todo con el sistema de tómbola que se implementó, ¿no es cierto?, donde te puede tocar, si tienes más de un hijo, 2 o 3 hijos, un hijo te puede tocar en Coquimbo, otro en Serena, otro en tal. Entonces es una cosa aberrante, por decirlo menos. Y frente a eso, obviamente, surgen otros tipos de posibilidades, a menos que, cosa que rara vez ocurre, se cuente con los recursos para invertir una buena cantidad de dinero en la escolaridad en colegios privados, ¿no es cierto?, de nuestra región, de nuestra ciudad específicamente. Entonces, la medición en cuanto al tema de homeschool y las razones son variadas, ¿ya? Claro, o sea, usted ahí plantea distintos puntos que quisiéramos ir entrando como un poquito más en detalle, porque claramente yo creo que cualquier niño podría estudiar en homeschool, eso uno podría decirlo, pero no todos pueden hacer homeschool al final, Sí. ¿no? Ya sea por una variable interna de la familia, como las que mencionó, y otras que son externas, como, no sé, pues porque de repente necesitamos todos trabajar y nadie se puede hacer cargo de esto de la educación en casa. Entonces, Priscila, no sé si tal vez nos pudiese, en tu opinión, plantear o ayudar a entender
¿En qué casos sí y en qué casos no, según tu propia experiencia? Eh, y bueno, tú de profesión eres educadora, ¿no? Soy educadora de párvulo. Ya. Si quieres y te sientes más cómodo, lo puedes tomar el micrófono en la mano, sacarlo de ahí, o Bien, así. como te resulte más cómodo. Estoy bien. Eres educadora de pálvulo. Sí. Y digamos, desde esa, yo creo que se mezclan tanto tu propia experiencia como tu visión más profesional. ¿En qué casos sí y en qué casos no? Específicamente me preguntas en qué caso. ¿Hacer homeschool es recomendable hacerlo o no? Claro. Mira, como tú dices, cualquier persona lo podría hacer, digámoslo así, pero hay impedimentos, obviamente, como dices tú, que a lo mejor no hay una persona que pueda ya estar tiempo completo dedicado a esto, ¿ya? Porque se necesita así, es 24/7, ¿ya? Porque muchas veces también se entiende que homeschool solamente es algo académico, y eso no es así, ¿ya? El homeschool va más allá que eso, es la formación integral de tu hijo, solamente que tú te haces cargo de eso. Y si nosotros entendemos esto bíblicamente, es el diseño original de Dios, que los padres estén formando a sus hijos en forma integral, digámoslo así. Siempre fue así. Sobre todo enseñándoles a través de su ejemplo, porque las principales personas que deben influir en los niños son los padres, ¿ya? Y yo entiendo que hay muchas familias que no pueden hacerlo, ¿ya? Yo no me voy a considerar más santa por eso, tampoco, ¿ya? Pero yo creo que, no sé, ¿qué piensas tú? O sea, más bien, basado en nuestra experiencia, para nosotros ha sido, hablé primero de un llamado. Sí. Un llamado a un ministerio con nuestros hijos. Y en segundo lugar, ha sido una responsabilidad, ha sido una bendición, ha sido un gozo y ha sido maravilloso, con todos los costos que eso significa. ¿Ya? No ha sido, y como y vuelvo a repetir, hay muchas motivaciones que pueden escoger las familias para poder hacerlo. En el caso de nosotros fue directamente una responsabilidad que entendimos que Dios nos fue empujando hacia eso. ¿Y con qué finalidad? No fue con la finalidad de escapar de algo, de que teníamos miedo de lo que pasa en la sociedad, porque también entendemos que hay muchos temores, especialmente por, como dice el pastor, es una realidad lo que está pasando hoy día. Bueno, hay personas que si no están, pues tienen que confiar en el Señor de que Dios va a guardar y va a proteger, ¿cierto?, la vida de sus hijos, el corazón de sus hijos. Pero en nuestra experiencia, Dios nos fue como transportando, por decirlo así, a, a ver en ellos lo que la Escritura dice, ver flechas que tú vas que tienen un gran valor, ¿ya? Es decir, son una herencia y tienen una alta estima, ¿cierto? Como lo dice el libro de Salmos, en donde, bueno, ¿qué vas a hacer con esas flechas? Las flechas que tú vas a lanzar a la sociedad, tú las preparas, las construyes, le sacas punta, le sacas filo, las haces efectivas. Finalmente las lanzas a la sociedad, ¿ya? Como una situación similar a lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los discípulos, que Jesús pasó tiempo completo con ellos, hizo casi como un homeschool también con ellos, durmió con ellos, comió con ellos, caminó, fue para allá, y luego de eso, ni siquiera todavía estaban totalmente preparados, pero al menos a tiempo completo, en su ejemplo, en su imagen, los discípulos pudieron tener los elementos a la mano para poder después replicar y salir a la sociedad, Claro. a expandir el evangelio. Entonces, nosotros no sabemos, no tenemos predeterminado el futuro de nuestros niños. Tampoco sus profesiones, los 4 son distintos, tienen distintos intereses. De hecho, uno de los hijos nuestros está diagnosticado con autismo. Y tampoco es porque tenga autismo que lo tenemos en homeschool. Él tiene, a pesar de la condición, ¿cierto? Y todo eso, él lo hemos llevado a que entienda el conocimiento de Dios, el conocimiento de por qué nosotros nos conducimos de una manera, porque tememos a un Dios, amamos a un Dios y queremos servir a un Dios, queremos glorificar a Dios. En el fondo,
con autismo, sin autismo o con intereses más a lo mejor deportistas o académicos o como sean, vamos en una misma dirección. Porque el Señor nos llamó a eso, a nosotros. Y es ahí donde yo quería nuevamente reforzar de que no es que uno quiera creerse más espiritual por hacerlo, ¿entiendes? Pero es la responsabilidad que en algún momento, y a cada familia le va a dar su propia responsabilidad y va a pedir cuentas por la responsabilidad que cada uno tiene que cumplir. Y lo que ocurrió en el tiempo es que nuestra escala de prioridades fue cambiando. Porque como yo les contaba, los primeros 5 años donde no teníamos hijos o era bebé, nuestra mente, o la mía especialmente, estaba puesta en otras cosas. Que el auto, que aquí los restaurantes. Y todo. Y resulta que si Dios tiene un propósito con un matrimonio, con la vida de una persona, Dios te va a golpear y lo proyecta después con tus hijos. Entonces uno vuelve atrás. Hay distintos procesos que ocurren en tu vida para prepararte para hacerlo. Claro. Y eso se va a ser distinto en cada familia, en cada situación. Sí, perdón. Es importante tener claro un objetivo para empezar a hacer esto también. ¿Cuál es tu meta? ¿A dónde quieres llegar con tus hijos? Si uno no lo tiene claro, vas a desistir en el camino, porque igual conocemos muchas familias que les ha pasado. Y hay algo que también, no sé si se podría decir que es como un mito, es que se piensa que uno tiene que ser profesional de la educación para hacer esto. Y no necesariamente es así. Porque Dios, cuando uno lo llama, te capacita. Dios no llama a los capacitados o a los que se sienten que yo lo puedo hacer bien o yo soy súper disciplinada, soy súper ordenada. O sea, yo tengo que entender que necesito eso para hacerlo. Eso es cierto. Si no, no voy a llegar ni un año siquiera con esto. Pero Dios te va enseñando. Es un trato que Dios va haciendo con uno. Primero con uno, ¿ya? Y a la medida que uno va renunciando a ciertas cosas, Dios te va enseñando, te va dando paciencia, te va dando amor. Uno es capaz de levantarse temprano, uno es capaz de hacerse un horario y uno va dando un ejemplo a sus hijos y tú a la vez vas haciendo lo mismo con ellos. Dios de a poco te va enseñando. Ahora la parte académica se podría decir que es lo más fácil de esto. Y no es que sea fácil, ¿ya? Pero lo más difícil es todo lo que es el ejercicio espiritual, ¿ya? El depender de Dios todos los días. Porque Él te va dando esas cosas. Por ejemplo, a veces me ha pasado, porque yo soy educadora de párvulos, yo no soy profesora de básica, ¿ya? Y yo he llegado hasta ahora, hasta 6º año con mi hijo, y mi hijo le ha ido muy bien en los exámenes, a pesar de que esa no es nuestra meta número 1. Pero de por sí el homeschool te trae esos resultados académicos sin que tú lo esperes, si es que lo estás haciendo bien, ordenadamente, disciplinadamente. Hoy en día se podría decir que es el tiempo más fácil para hacer esto, porque en las redes sociales tú tienes mucha información. Si tú quieres buscar, no sé, algo de matemática, de historia, está ahí. Hay aplicaciones, hay de todo, hay colegios online, si es que tú no lo quieres hacer. Yo lo digo de mi experiencia porque yo hago las clases, ¿ya? Y para mí es todo un desafío porque tengo que hacer clases a distintos niños de distintas edades, con una bebé y con todo lo que requiere también el trabajo del hogar, ¿me entiendes? Entonces, humanamente uno puede decir eso es imposible. No. Y claro, y sin considerar que la bebé a uno la despierta muchas veces en la noche, uno está cansada. Pero ahí es donde uno ve cómo Dios trabaja en uno, porque te va dando la fuerza, la energía, la capacidad, la inteligencia, te va dando todo. Por eso yo digo, al que Dios llama, Dios te capacita. Ya no es un trabajo imposible. No es así. Claro, ahora, el modelo del homeschool es cuando padres toman la responsabilidad de enseñarles a sus hijos, digamos, de las materias, ¿no? Exacto. Porque el pastor decía la responsabilidad del discipulado. Esa no está no estamos transando esa. Estamos delimitándolo al aspecto de poder enseñarle a nuestros hijos los contenidos que tal vez se le pudiesen enseñar en un colegio, dependiendo de la etapa en la que esté el niño. Y ahí tú planteabas un poco el tema de las motivaciones, porque en esto mismo
que también tú decías, lo de las redes sociales, estas cuestiones de repente se pasan a modas, ¿no? A cosas que pudiesen ser atractivas. Qué choro, estamos todos en la casa, lo pasamos súper bien, y las fotos no sé, en Instagram, en Pinterest, son de niños bonitos, bien formaditos, en casita, como con la granja, recogiendo los huevos de la gallina, o que, no sé, pues tienen una sala súper educativa, con pizarras, llenos de libros, y una cuestión como idealizada de repente de lo que pudiese ser esta educación en casa. Y que tal vez alguien pudiese decir, no, es que es entretenido, o no, es que es bonito, y que de repente se dé con la realidad de que no era ni entretenido, porque la entretención tal vez puede durar 2 semanas, porque de ahí ya uno se enfrenta a la realidad, aquellos bueno, en pandemia yo creo que todos nos dimos con esa realidad de estar en casa, encerrados, y que luego se agota y que tampoco es tan bonito porque seguramente podría entender de que tener niños en casa, imagínate 4, pienso, hay que tal vez sopesar a que, no sé, pues la casa ya no va a estar tan ordenada, van a pasar más cosas que problemas, o sea, la interacción entre ellos, etcétera. Entonces hay que tener las motivaciones correctas, ¿no? Porque un poco de la pregunta que hacía antes, se desprende de que el homeschool no es para todos. No es para todos, no todos pueden hacerlo. Y que ya sea porque, no sé, ambos tienen que trabajar. ¿Quién va a hacer la educación en casa? No, ahí alguien ya podría decir, no puedo, ¿ya? Lo que decía el pastor, también tener una capacidad de hacerlo, o sea, no necesito tener un grado académico para poder hacerlo, pero sí una capacidad, o sea, si a mí me cuesta entender tal vez ciertas materias, si tal vez yo no conozco algunas herramientas pedagógicas, a lo mejor uno se puede ir supliendo eso un poquito más, como decías tú, todos podríamos capacitarnos para llegar a eso. No sé qué otras razones, si es que pudiésemos decir, porque esto no es un programa para hacer publicidad al homeschool, no es que todo el mundo tenga que hacerlo. No, yo creo que eso es bien importante, porque en general la educación de los hijos, obviamente a lo largo de la historia bíblica, o sea, si uno se remite al Israel histórico, hubo un tiempo en que, claro, los niños recibían una cierta educación principalmente basada en términos escriturales, pero rápidamente el niño de 12 años comenzaba a trabajar o a aprender el oficio de su padre y eso se continuaba. Entonces era una continuación laboral lo que había y obviamente no es lo que sucede con nosotros hoy día. Después, cuando aparece la sinagoga, después del exilio babilónico, la educación de los niños comenzó a concentrarse en las sinagogas ya ahí, digamos, con todos los niños digamos, de la comarca, por decirlo alguna así, o de la villa, y así sucesivamente, y después ya cuando entra la influencia greco-romana y griega principalmente, aparece un poco más el tema de la enseñanza más masiva, las escuelas propiamente tal. Y así se va evolucionando. Los primeros modelos de educación estatal, ¿no es cierto?, tenían un trasfondo comunista. O sea, los principales... ¿Los puritanos cómo lo hacían? Ahí va. Los puritanos, ellos formaron escuelas en los lugares que llegaron. Cuando llegaron sobre todo a Norteamérica, no lo pudieron hacer en Europa. Los famosos, el Mayflower, poco antes de los 20 años en que se establecieron, después de esa experiencia terrible y gigantesca, ellos comenzaron a formar escuelas. Y de hecho convivían mucho con niños indios. Entonces, comenzó todo un proceso. De hecho, por si no lo saben, nuestros auditores, la Universidad de Harvard, la Universidad de Princeton, la Universidad de Yale, son universidades puritanas que fueron concebidas principalmente para la formación de ministros. Tal vez. Fueron, de hecho. No, hoy día es un desastre. Claro. O sea, por eso te digo, o sea, hoy día vivimos una crisis educacional a todo nivel, pero su origen fue eso, y el concepto de universidad era este concepto de universalidad, en definitiva, con una concepción más bien evangelística. Por supuesto que eso duró probablemente 50, 100 años, cuando más. De ahí en adelante la cosa no se generó en eso. Pero siguen siendo escuelas prestigiosas en cuanto a las formaciones profesionales, y pocas veces se toca el hecho de que fueron hechas o formadas por los puritanos.
lo que habla básicamente de este deseo de aprender, de enseñar y de compartir esa enseñanza. Entonces, yo creo que lo que decía Priscila es tan importante porque este concepto del llamado es fundamental, porque implica un esfuerzo, un sacrificio, una dedicación que se hace porque se tiene el llamado, como todos los llamados, ¿sí? Como todos los llamados. Y yo pienso que el homeschool bien hecho no debiera tener ningún problema con, digamos, porque el tema no es la competencia de esto, porque finalmente, obviamente, homeschool, ni la escuela pública, ni el colegio particular forman cristianos. O sea, la salvación viene de Jehová y nuestros hijos, sí. Claro, si no fuera así, yo no sé cómo lo habría hecho en un liceo que era casi un reformatorio. Entonces, no aprendí nada, y las peores cosas que pude haber aprendido las aprendí ahí y aquí estoy. Entonces, Dios es mucho más fuerte que eso. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, por eso quiero transmitirle esto también a nuestros auditores, sobre todo a los matrimonios jóvenes, que si van a tomar una decisión, la tomen por las razones correctas. La tomen por las razones correctas y lo hagan bien. Porque a veces lo dicen, no, es que yo, lo único que puedo dejarle a mis hijos es la educación. Y hacen un tremendo esfuerzo por meternos en colegios particulares. Pero eso no es todo. O sea, eso es una parte. Por eso decía yo que como familias cristianas, nuestra labor es formar a nuestros hijos y, como decía Carlos, lanzarlos a la sociedad con, a lo menos, con una concepción teocéntrica, ¿ya? Porque la conversión es un acto soberano de Dios y es individual para nosotros, ni los pastores ni los cristianos tenemos hijos cristianos per se, claro, ¿no es cierto? Pero establecer parámetros que sean de alguna manera ese tampón que necesita como dice el encabezado del podcast, ¿no es cierto?, que este mundo se cae a pedazos. Y los únicos que pueden mantener esto un poquito más pegados somos los hijos de Dios. Entonces, la importancia de lo que dice Priscila es fundamental. La dedicación que ella tenía es ejemplar. Las experiencias de las cuales yo he recibido información de familias también de aquí de la iglesia dista mucho de lo que tú me estás contando, ¿no es cierto? Y es por eso que algunas han durado hasta cierto punto y otras, lamentablemente, que han terminado procesos, sus niños no pasaron el mínimo y tuvieron que hacer cursos 2x1 y todo esto para, digamos, nivelarse y poder, si uno de ellos, acceder, por ejemplo, a la enseñanza superior. Entonces, por eso va a depender mucho del llamado que exista, de la dedicación que exista, de los propósitos que se tienen, y bajo ningún punto de vista espiritualizar ni una ni otra cosa. Claro. Porque en sí eso es el gran problema cuando algunos piensan, porque no sé, pues tal pastor famoso, sus hijos, y él es un defensor acérrimo del homeschool, o otro que sale que el homeschool es como lo peor que puede pasar porque pierden sociabilidad y todas estas cosas que se dicen que son estos extremos, no deben primar dentro de una decisión, sino que realmente como marido y mujer, como padres, sentarse, orar y orar por un buen tiempo hasta tener una convicción, y cuando se tiene una convicción, tomar esa decisión, ¿no es cierto? Y hacerlo bien, ya sea que vayan a una escuela pública o lo que sea, o que definitivamente decidan hacerlo en casa. Uh-huh. Claro, o sea, ninguna de las alternativas son una garantía de nada. O sea, no, nada. Ni por bien ni por mal. O sea, escolarizar o hacer homeschool no nos va a garantizar ni el éxito ni el fracaso. Una última cosa. Ahora, lo que dice Priscila también es muy cierto. O sea, hoy día existen tantas herramientas para poder mejorar digamos, la entrega a nuestros hijos o a los hijos en general, que hace 10, 20 años atrás era mucho más complicado. Claro. Ahora usted plantea un punto que quisiera que profundizáramos, es con respecto a las motivaciones. Algunas cosas ya hemos deslizado un poco, pero ¿qué motivaciones son correctas? ¿De dónde, digamos, se toman los padres que están tal vez evaluándolo? Algunos ni siquiera lo evalúan, ya está bien, pero aquellos que lo están evaluando, que puedan hacer una retrospectiva, un análisis, si sus motivaciones son las adecuadas, cuáles son correctas para poder tomar esta decisión, cuáles consideraron ustedes, tal vez, por ejemplo.
Claro, mira, me voy a tomar un poco lo que también el pastor estaba compartiendo, porque uno entiende que personas que tienen inquietud, obviamente buscan consejos, ¿cierto? Y quieren alguna directriz, alguna... Ujú. Y lo que nosotros podemos compartir es que yo diría que hay ciertos riesgos en tener mucho cuidado con las motivaciones, porque en ese sentido el riesgo existe. ¿En qué sentido? Este tema de homeschooling, como muchos temas hoy día, da para mucho. Se puede, primero, nosotros no somos dogmáticos en ese sentido, y hay personas que tienden y puedes Eso es abrir una importante. puerta a ser dogmático, de que no, que esto es así, si no no es un dogma, primero que nada. Segundo, no es que tú seas más espiritual por el hecho de hacerlo o no hacerlo. ¿Ya? De que tú, porque te eres espiritual, entonces vas a hacer homework, porque no, y te alejas del mundo, porque ese tampoco no es el objetivo. Y por otra parte, eh, no debe transformarse tampoco en una ideología, porque todos los temas se pueden hoy día ideologizar. Hemos pasado por tantas cosas como sociedad en donde las personas se dividen unas con otras porque se toman posiciones y se ideologizan en eso. Nosotros en ningún caso, en el tema de homeschool, nos negamos a eso, en realidad de ideologizarse, ¿ya? De que oye, o es homeschooling o es nada. Claro. Porque sí, y conocemos personas que están en esa vereda. Y la verdad es que el tema no pasa por eso. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones correctas? Motivaciones correctas para una familia cristiana que quiere experimentar de alguna forma o practicar el trato de Dios en su vida, de llevar las escrituras a una, a encarnarlas en tu entorno familiar, dentro de tu núcleo familiar, con este llamado. Vuelvo a insistir, digamos que es un llamado, porque eso no significa que las personas que no lo hacen son menos cristianas, son menos bíblicas, ¿ya? Sino que de alguna forma Dios va colocando estas cosas en el camino, te va formando, y finalmente, para nosotros por lo menos, y eso Priscila lo sabe muy bien porque ha sido mi esposa y ha visto esa transformación, y yo también en ella, el Señor ha tratado con uno, ¿ya? Sí. O sea, en el caso nuestro, que es un homeschool, que los hemos consagrado al Señor, hemos consagrado a nuestros hijos al Señor, hemos consagrado nuestro matrimonio al Señor, finalmente ha sido un trato con nosotros. Porque, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Como decía Priscila, la parte académica es la más fácil. La parte más compleja, y en donde ahí uno debe asumirlo con temor y temblor, es que tú estás mostrándole a Cristo a tus hijos. Y todas esas, porque pasan el día completo en la casa y te ven. Entonces yo no puedo estar aquí parado en una radio o en una pantalla o en adelante de nada si mis hijos primero no han visto que Dios haya transformado un carácter y que... porque ocurre como si, de hecho, voy a ir por otro lado, pero muchos pastores que uno conoce, sus hijos muchas veces no quieren saber nada con el evangelio porque ven dos personas distintas, ¿ya? Y como el padre y la madre o el matrimonio son las personas que más influyen también no solo en su ámbito académico y desarrollo personal, sino que también en las motivaciones espirituales, nos pone como desafío eso, es decir, de ser humildes delante del Señor, que el Señor trate con nosotros, y uno te va renovando. O sea, el Señor va haciendo la renovación de tu mente, y como lo explicaba hace un rato atrás, va transformando también nuestra escala de prioridades, porque para nosotros hay muchas Sí. cosas que, claro, oye, ya Priscila trabaja, yo voy a buscarme una pega, que sé yo, voy a ganar más plata y vamos a hacer esto y lo otro, y el éxito profesional y el éxito material. Pero oye, ¿para qué? ¿Y los hijos? Yo digo, no está mal, no está mal de que personas pueden tener y acceder a... Pero finalmente en la mente algo ocurre, y en el corazón, que Dios va transformando y te va Él colocando las prioridades. ¿Me entiendes? Y dentro de eso está la crianza, la educación, y es un desafío fuerte. Por eso yo lo que puedo transmitir a hermanos que están en esa inquietud, que va a ser una bendición, va a ser muy hermoso y todo eso, siempre y cuando entiendan que la prioridad es que van a mostrar a Cristo a sus hijos.
Lo demás el Señor lo añade. Lo añade. Lo académico, si nuestro hijo le dio súper bien en lo académico. Porque, bueno, Priscila ha hecho su trabajo ahí súper metódico y todo lo demás. Pero primero lo otro. Y eso es un trabajo de todos los días. Priscila, ella me dice, no, es que yo no tengo paciencia. Yo la veo paciente siempre. Pero va desarrollando paciencia porque en el día a día hay luchas, ¿ya? Y no es que tú estás transformando la conducta por conductista, para portarse bien, porque sino que vas trabajando en el corazón del niño. En el corazón, los niños de muy pequeños comienzan a entender y a conocer a Dios. Entonces, tú vas vinculando tus aprendizajes académicos, pero por un objetivo, digamos, porque es para la gloria de Dios. Para eso vivimos. Yo trabajo y me he desempeñado en mi carrera profesional, pero para la gloria de Dios. Y eso es la transformación que ocurre finalmente en la vida de un hijo de Dios. Claro. Hoy en día, lo conversábamos un poco la otra vez con los pastores, los desafíos que tienen, lo hablábamos en el caso de los adolescentes, pero los desafíos a los que se enfrentan los hijos, independiente de la edad, en la sociedad, ni siquiera solamente en el sistema escolar, sino que en la sociedad, son distintos a los que tal vez nos enfrentamos nosotros, ¿no? O sea, yo creo que ninguno de nosotros se puede haber imaginado hace unas cuentas públicas atrás de algún presidente que diga que va a lanzar una ley con el aborto libre para todos, ¿no? Entonces, estamos en otro mundo distinto y sin duda hay que ese mundo genera una tensión en lo que los padres consideran para poder hacer con sus hijos en la educación. Tal vez ahí está donde muchos están haciendo esta evaluación de que si es buena o mala idea, porque explícitamente uno escucha a gente que está inmersa en el sistema educativo, sobre todo hermanos que son profesores y que nos dan cuenta de cuán metidas están las ideologías dentro de los sistemas educativos, sobre todo los que son estatales, ¿no? Con incluso, uno puede googlear rápidamente y sale lineamientos para... y ahí y está, no sé, uno se acordará del Nicolás tiene dos papás, etcétera, etcétera, etcétera. Y que son cosas que se alejan mucho de los valores que tal vez como familias cristianas queremos impartir. Y los profesores son una figura de influencia en los hijos, o en las personas, para bien y para mal. Y en muchas de esas ocasiones estos mismos profesores tienen sus propias convicciones y tienen sus propios valores que los hacen de una forma intencional transmitir a través de las actividades que desarrollan en las instancias educativas. Y que ahí uno ve, no sé, pues si se acordarán, escenas en noticias de niños gritando consignas en algún jardín, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de ustedes, Priscila, ¿todo esto también fue parte de la decisión que ustedes tomaron para optar por el homeschool? En el tiempo que nosotros optamos por el homeschool, todavía no ocurría esto tan masivamente, ¿ya? Porque yo recuerdo que esto empezó más o menos como más fuerte como el 2016, más o menos. Y nosotros ya habíamos tomado la decisión de mucho antes. Pero yo empecé a parar los pelos de esto, que ya como que venía cuando yo estaba trabajando hace como 13 años atrás, más o menos, cuando nada de esto se sabía, ¿ya? Porque yo era directora de un jardín y me llegaban capacitaciones sobre ideología de género y yo no entendía qué era esto. Y nos obligaban en los jardines, no sé, a que los niñitos ojalá jugaran con las muñecas, las niñitas con los autos, que no separáramos rosadito y celeste, y tantas cosas que yo no entendía que iba todo esto. Me parecía raro, y después más adelante lo entendí. Pero aún así
al principio no fue nuestra principal motivación. Claro, ahora entendemos que también queremos guardar el corazón de nuestros hijos en esto, pero no significa que nosotros lo vamos a tener en una burbuja como muchas veces se piensa, ¿no? Nosotros les mostramos el mundo como es, se lo explicamos, pero somos nosotros quienes se lo mostramos y se lo enseñamos. Y decimos, mira, esto está pasando ahora, obviamente todo de acuerdo a su edad, ¿no? Cómo nosotros debemos actuar como hijos de Dios, de tal manera que dice la palabra, ¿ya? Y vamos sembrando en sus corazones, pero siempre mostrándole la realidad del mundo, no ocultándosela, buscando instancias para que ellos también socialicen. Porque esa es la principal crítica al homeschool, que es como Claro. que los papás quieren meter en una burbuja a los niños. Claro, claro. Es que eso es una motivación bien recurrente. ¿Me Claro. entiendes? Es bien recurrente. Entonces, yo creo que, como decía bien Priscila, esto no se puede mantener una burbuja, no es tampoco el propósito, porque en algún momento las cosas van a llegar igual, o sea, en algún momento van a ser adultos y en algún momento nosotros no vamos a estar, quién sabe, tantas cosas. No se trata de exponerlo gratuitamente, ¿no es cierto? Ni tampoco hacer algo indiferente, pero ¿sabes qué pasa? Y perdona que interrumpa esto, es que una de las cosas que no existe en abundancia es tomarse el tiempo para hablar con tus hijos de estas cosas, ¿no es cierto? Y que lo escuchen de ti, porque yo vengo de una época en que el sexo y todas estas cosas era un tabú, pero tú no podías nombrar algo así, ni se te iba a ocurrir preguntarle a tu viejo algo así, ¿me entiendes? Entonces eso al final va derivando en otras cosas, pero la comunicación con los padres en general sigue no siendo buena, ¿me entiendes? Sigue no siendo buena porque por lo menos lo que veo yo, es lo que veo yo, lo que escucho finalmente. Bueno, hay algo que me estaba acordando cuando estábamos hablando también de la generación que nos tocó a nosotros. Yo a fines de los años 70, a principios de los 80, iba al colegio, y el colegio eran mucho menos horas que uno estaba ahí. Obviamente no era lo mismo. Yo a los 8 años andaba en micro. Sí. ¿Ya? Un país con otro nivel de seguridad. Era una disciplina, una cosa estricta, y el aula era una extensión del hogar. Sí. Y el profesor era una persona tan respetada como el padre. O sea, y el padre, si de alguna forma sabía que ocurría algo en el colegio, tenía toda la autoridad y el respaldo para poder corregir. Y también, digamos, ir enseñando, ¿cierto? Entonces, bueno, muchos dicen es bueno, es malo, ya, da lo mismo. Yo no voy a juzgar eso, pero por lo menos no había una brecha tan... sí, es que valóricamente era más estable y más cercano a lo normal bíblico. Claro. ¿Me entiendes? O sea, yo cuando fui a buscar a una sobrina y su profesor jefe, y por favor esto no estoy discriminando y capaz que mejor ni lo diga, pero o sea, yo jamás en mi vida hubiese pensado un profesor con un aro en la nariz, tatuaje, entonces churra. Y hoy día ese aro en la claro, nariz y el tatuaje es lo menos el, polémico claro, que no se entonces puede encontrar. Yo no entraba a una escuela básica, pero no sé, no sé. Y veo a este personaje y te juro que como que... se le pararon los pelos. Claro, no sabía cómo reaccionar, porque en el fondo, como tú tienes la imagen del profesor con su corbata, no estoy diciendo que eran moralmente, pero había una escala valórica estable y era, a veces, esos profesores eran los padres que no estaban en la casa. Había un orden. Había un orden, ¿me entiendes? O sea, esto es terrible. Claro. Es terrible. Aquí es lo que iba a ir yo, pastor, justamente con eso. Era un desahogo nomás. Es que hoy día justamente, y yo entiendo la lucha que se produce en muchos hogares en donde los padres quieren, de alguna manera, hacer funcionar este diseño, que es el diseño de la familia.
no olvidemos que en estos tiempos lo que más ha sido atacado es la desintegración de la familia. Sí. Entonces justamente el padre ya no tiene autoridad y los niños van a un colegio, ¿cierto? Por favor, tampoco quiero criticar y generar pánico en nadie, pero los niños van al colegio y ¿qué es lo que ven? Sus compañeros no respetan al profesor. El profesor casi tiene que implorar y buscar estrategias y darse 1000 vueltas para que los niños puedan tomarle atención y después vuelven a la casa y no respetan al padre, no respetan a la madre. Entonces hay toda una cadena en donde se ha deconstruido, ¿cierto?, este diseño que Dios ha establecido como el diseño de la familia, en donde hay un padre. Primero está Cristo, o sea, la Escritura nos enseña a nosotros que los padres, hombres, digamos, los varones, estamos sujetos a Cristo y debemos ser como Cristo en nuestros hogares, Claro. con nuestra esposa, con nuestros hijos. Ese de alguna forma es el orden que Dios establece. Entonces, y aunque uno no lo quiera, eso se va normalizando. Sí. Entonces, también, digamos, no es la idea que alguna familia se sienta identificada o algo así, pero, por ejemplo, nuestros niños vienen a la escuela dominical y hay niños que son más desordenados y no pescan al maestro de la clase de la escuela dominical. Y nos preguntan, oye, papá, ¿sabes qué? Había un niño. Entonces, sí, es que hay niños que son y tienen rebeldía en su corazón. Y a lo mejor en los colegios nadie les puede llamar la atención, y menos en la escuela dominical, el maestro o el matrimonio que está haciendo clase le va a parar el carro al niño porque es complicado, es complejo. Sí, es complejo. Entonces, ya hay un avance muy importante en la deconstrucción de este diseño, de las escalas de principios, de las escalas de los respetos. Los niños no respetan. Sí. Bueno, y creo que en esta misma línea y yo creo que tal vez los que nos escuchan se dan cuenta de nuestro esfuerzo de que nadie se sienta que está mal por ser parte del sistema educativo regular. Eso yo creo que queda muy claro. Sí. No obstante, al existir la alternativa del homeschool y algunos padres evaluarla, considerarla y asumir esa responsabilidad, creo que Dios, en su infinita misericordia, nos ha provisto y gracias a Dios tenemos la iglesia, la comunidad de la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde nos podemos contrastar, donde podemos evaluar nuestras motivaciones, donde podemos ver si es que en algunas cosas estamos bien, en algunas cosas estamos mal. Pero la Biblia es suficiente y tenemos la bendición de estar en una iglesia donde se enseña la Biblia, se canta la Biblia, se ora la Biblia, estamos todo el tiempo alrededor de la Biblia. Y el hecho de estar en una, no quiero decir comunidad, porque hay una iglesia que se llama Comunidad Cristiana, que es media rara, pero una comunidad cristiana, lo dije, estar en una comunidad cristiana no sirve para eso, para ir evaluando, contrastando, porque decíamos al principio, no es para todo, pero aquellos que lo están haciendo también necesitan apoyo, ¿no? Y bueno, este capítulo en particular busca eso, ¿no? Priscila, Carlos, en su experiencia, ¿qué rol juega la hermandad en esto? ¿Es algo de apoyo? Porque seguramente, al ser una alternativa tan alternativa, tal vez uno pudiese sentirse más criticado que bienvenido en una conversación X, así como que yo hago homeschool y es como decir, yo tengo un podcast. ¿Qué es un podcast? ¿De qué me están hablando? ¿Cómo, digamos, como hermanos nos podemos apoyar en este sentido para aquellos que lo toman como una opción y asumen la responsabilidad? Bueno, yo quiero contar la experiencia que sucede allá en Valdivia, donde está nuestra familia. Todo lo que es homeschool allá es mucho más masivo que acá, ¿ya? Es muy común. Y allá hay muchas familias cristianas que hacen y se apoyan muchísimo. Ellos tienen una agrupación de padres que se llama CAF. Creo que tiene ¿A CAF? CAF, ¿lo conoces? C-A-F. Sí,
¿Lo conoces? No. Estoy tratando porque te escuché. No sé si estaba claro con lo que había escuchado. Eso Creo que tienen una página, no estoy segura. Ya. Pero ellos son familias cristianas que, bueno, la mayoría son de una iglesia, pero también son de distintas, han llegado, Dios los ha traído ahí. Y son un grupo muy bonito porque se apoyan mucho. Mucho. Bueno, por ejemplo, en la parte académica, todas las semanas se juntan, los niños hacen diferentes actividades, disertaciones, salen a conocer instituciones, hacen paseos educativos, trabajan la parte espiritual muy fuerte, y eso sin considerar lo que hacen también en su iglesia, ¿ya? Es muy bonito eso porque uno muchas veces se siente solo en este trabajo, y eso no es bueno. No es bueno. Uno tiene que apoyarse en su iglesia y ojalá como formar estas comunidades de familia que estamos en esto y apoyarnos unos con otros. Es muy importante. Ahora a nosotros nos cuesta un poco eso ahora porque vivimos más alejados de la ciudad, ¿ya? Y por un tema de distancia se nos hace más difícil. Están a varios kilómetros de... Estamos muchos kilómetros, a 1 hora de acá, ¿ya? Wow. Y de Ovalle como 40 minutos. Entonces, nosotros igual hacemos esfuerzo para que los niños en la semana vayan a sus talleres, socialicen con otros niños, pero igual necesitamos instancias ahora que ellos socialicen con más niños que sean de hogares cristianos, donde fortalezcan más esas amistades, ¿ya? También es importante que no solamente se entienda que la socialización tiene que ver con una brecha generacional, ¿ah? La socialización también tiene que ser con cualquier tipo, y ese es nuestro objetivo también, ¿ya? Que también socialicen con personas mayores, que aprendan de la sabiduría que tienen las personas mayores, tengan obviamente instancias para tener amigos y jugar con niños de su edad, pero también sepan tratar niños más pequeños. Ahora, por ejemplo, ha sido una bendición esto de nuestra hija porque los niños han aprendido a calmarla, a atenderla, ya saben eso, entonces ellos pueden trabajar también con otros niños pequeños. No sé, es importante esto de apoyarse, nunca estar aislado, solo. Eso es muy importante. Bueno, en la iglesia hay unas cuantas. Yo creo que, como decía el pastor, es un porcentaje muy reducido, y hay unas cuantas que ya están en eso. Y qué mejor que apoyarse con los que estamos en el mismo sentir. De repente uno se podría apoyar en, como dices tú, pues hay otras congregaciones y yo por lo menos en lo personal opino que es mejor estar entre los que estamos más cerca, ¿no? Y que podemos conversar, oye, mira lo que conversó el pastor el domingo, o lo que están viendo los niños en nuestra escuela bíblica. O sea, es muy lindo poder tener esa relación. Perdona, en función de eso mismo, yo sé que hay personas de otras iglesias también que pueden estar escuchando y siempre yo voy o me trato de anticipar a los riesgos, a tener mucho cuidado con algunas cosas, porque primero nosotros somos miembros de un cuerpo, de una iglesia. Como todas estas cosas se pueden desbandar. Entonces, en algunos casos hay que tener mucho cuidado también, que cuando se trata de este acompañamiento, este compartir, este fortalecerse unos con otros, no tiene por qué transformarse en que se van a formar como un grupo, aparte de la iglesia. Iglesia homeschool. Claro, y que después se van en una secta o cosas así. Claro. No tiene por qué ser así, porque nosotros estamos sujetos a un cuerpo, estamos sujetos a una iglesia. Y si somos de una misma iglesia o hay de otra, bueno, cada uno tendrá que estar sujeto a sus propias iglesias, a sus propios pastores, a su propia enseñanza bíblica, ¿cierto? Claro. Y intercambiaremos ciertas cosas que son comunes en los ámbitos de los intereses y de las distintas pruebas que a cada uno le toca experimentar. Pero no hay que tener mucho cuidado de que no se transforme en algo que después uno trae cosas a la iglesia o llevan desde aquí a otras iglesias y se generan ruidos que no van acorde a lo que el Señor espera también de la comunión de las propias comunidades cristianas. Si pudiésemos plantearnos en
en la palabra. ¿Qué principios bíblicos se han apoyado a ustedes para poder tomar esta decisión y en el momento en que la tomaron y se han podido sostener en el tiempo haciendo el homeschool? ¿Tienen algo que sea como lo que más les sostenga en el día a día? Bueno, Deuteronomio es como... Deuteronomio 6. Sí, Deuteronomio 6 es como lo básico de lo que Dios en cierta manera le impone a los padres. Uh-huh. ¿Ya? Repetir. Bueno, ellos estaban enfocados en la Torá, ¿sí? Cuando era la enseñanza de la ley, la formación de la sociedad judía. Pero era tan importante el hecho de repetirlo, de cuando vas en el camino, cuando vuelvas a casa, al acostarte, al levantarte. Eso. Uh-huh. Y de criar a los hijos en la amonestación del Señor, es decir, no apuntar al conductismo necesariamente. Pórtate bien porque hay que portarse bien. O estas cosas son así porque yo la digo y yo soy el papá y así se hace. Y no, es porque hay un Dios sobre nosotros y nos enseña cuál es el camino correcto. Entonces debemos arrepentirnos delante de Dios. Él es el que dirige y es soberano por sobre todas las cosas, y cuando vamos en una vía incorrecta, vamos separándonos de Él, del creador de todas las cosas. Entonces, de tener una amonestación en el Señor. Sí. Oye, nos estamos acercando al final del capítulo. No sé si es que, Pastor, usted quisiera plantear algo como para ir cerrando. Yo tengo ahí una cosa que quisiera plantear, pero es más distendida. Entonces, antes de ponerme poco serio. No, yo agradecer a Carlito, a Priscila, porque de verdad su experiencia es muy valiosa, muy importante. Y quienes recojan esta información que han compartido nuestros hermanos, no olviden los principios que establecimos desde un comienzo del programa. Es una opción, como otras que existen. No es sinónimo de mayor espiritualidad. Tampoco es una instancia que signifique un aislamiento, al contrario. Pero por sobre todas las cosas, se debe tomar con la responsabilidad, la seriedad y, como bien decían los hermanos, el trabajo que Dios hace con los padres, que son quienes en definitiva van a asumir esta responsabilidad y hacerlo como corresponde y con la excelencia que esto implica. Ser honestos y sinceros como matrimonio, decir si van a poder dar lo mejor de sí a sus hijos o no, porque es posible, como decías tú, por razones laborales, por una serie de cosas, que a lo mejor no va a ser así. O sea, no es el entusiasmo lo que debe moverlo, sino que una convicción y hasta un llamado, como decía ahí. Aquellos hermanos que elijan la opción de educar o de enviar a sus hijos a una escuela regular, no olviden que nosotros, independiente de cualquier cosa, somos responsables de la formación espiritual de nuestros hijos y por ende de nuestra formación valórica, en medio de un mundo cada vez más difícil para ellos y para todos. Y que, como dice la Escritura, por tanto, tomad, Efesios 6:13, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estamos en los días malos. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos a tomar esa armadura de Dios y que ellos puedan estar firmes en estos días, ¿no es cierto? Desmistificar el concepto de homeschool como algo negativo o el otro extremo, la panacea, claro, sino que verdaderamente apoyarnos en la decisión que se ha tomado, tener la capacidad, ¿no es cierto?, de no juzgar bajo ningún punto de vista, sino que de apoyar lo que se hace tanto en una decisión como familia o en otra. Por eso, como pastores, nunca van a escuchar de mí, no, hazlo y es lo mejor, o no lo hagas porque es lo peor. No, eso no nos corresponde a nosotros, y todo va a depender de
de la dedicación que tengan para realizarlo. Y en ese sentido yo realmente valoro mucho lo que ustedes hacen con los niños y de verdad, o sea, si fuera en esos términos, en estas condiciones, con todo lo que eso significa, obviamente sería mucho, mucho mejor. Quizás lo que en algún momento el modelo uno sueña, ¿no es cierto?, es que pudiéramos realmente como iglesia algún día tener una instancia educativa, ¿no es cierto? Bueno, quién sabe si el Señor no viene antes, pueda darse así. Pero por lo pronto también agradecer a nuestra escuela bíblica, porque realmente yo soy testigo del esfuerzo que se hace para en un corto periodo de tiempo, ¿no es cierto?, poder entregar un contenido que es una bendición, pero desgraciadamente en muchos casos de familias, ¿no es cierto?, significa el único alimento espiritual que sus hijos reciben durante la semana, y es una responsabilidad que los padres deben cumplir. Así que agradecido de ustedes, hermanos, y eso, David. Gracias, pastor. Me quería ir a la parte como tal vez un poquito más picante de los desafíos, porque hay mucho tema de lo que decíamos, se ridiculiza un poco con el tema de la burbuja, pero de que gran debilidad que pudiese tener el homeschool es como la tema más social, de que no se interactúa con otros niños, tú lo mencionabas recién un poquito. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se resuelve este tema de lo social, de la interacción? Yo creo que ambos me van a entender, porque Carlos está bien metido en el tema de los negocios y creo que una apreciación personal. De repente, cuando se matricula a los niños en un colegio, y sobre todo en los colegios más particulares, hay toda una red de contactos que ya sea por los niños que cuando crecen logran estar en posiciones laborales, o sus papás también se pierde. No sé cómo se logra resolver todos estos temas que son tal vez puntos débiles de hacer educación en casa. Tienen, no sé, tú mencionabas recién la interacción. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Bueno, nuestra realidad de ahora, bueno, nosotros estamos orando para que Dios nos acerque a una ciudad, la verdad, porque se nos está viendo un poco difícil esa parte ahora. Pero a nosotros nos gustaría estar más acá por lo mismo. No solamente, como te vuelvo a repetir, que los niños socialicen con niños de su edad, que no está mal, pero no es mi interés que los niños estén todo el día o gran parte del día con puros niños de esa edad, porque lo único que van a aprender, aunque suene como fuerte, es necedad a veces, porque los niños son neófitos, son inexpertos y su corazoncito está muy desviado como el de todos, ¿me entiendes? Pero un niño con mayor razón. Pero está bien que jueguen, está bien que compartan, pero también buscar instancias con hermanos, ya que nos visiten a la casa, nosotros visitar a otro, ver a la hermanita que está necesitada, la ancianita, preparémosle galletitas, vamos a verla, dibujémosle una tarjetita, la visitación y la invitación, tanto para familias homeschool como las que no, es muy importante, ¿ya? Los niños, como les digo, hacen muchos talleres, pero en esas instancias, claro, socializan, como se podría decir, claro, como academias de deporte, de música, ellos hacen eso, pero no son instancias grandes de donde van a enlazar una amistad o cosas así. Yo creo que eso lo tienen que hacer con personas que aman al Señor, ¿ya? Y aprender de la sabiduría de los mayores. Yo creo que eso es importante, sí. Súper. Tú hablaste de algo que me toca diametralmente en realidad, porque hablas de cómo esta red de contacto, ¿cierto? Y a temprana edad, digamos, espiritual, porque yo me convertí partiendo en la universidad. Y esto tocó muy fuerte mi corazón en el sentido de dónde va a estar mi prioridad. Yo voy a ser un profesional, pero para la gloria de Dios. Y voy a dedicar mi vida, y voy a consagrar mi vida para servir, para ser parte de su reino. Porque entendí que Dios iba a proveer por añadidura todo lo demás. Sí. Dios me ha honrado con muy buenos trabajos. He trabajado en puestos privilegiados. Y ha sido solamente por la misericordia y por el propósito soberano que Dios tiene con eso, para honrarle. Pero no ha sido por un pituto, porque el amigo, porque aquí y allá llamó. Nada, yo simplemente la primera vez
cuando regresé acá a Chile, porque estaba fuera en otro país, y volví acá, lo único que hice fue postular. Y pasé el proceso, dije que soy cristiano, y mis competencias son estas, y hay cosas que no sé, hay cosas que sí sé. Y quedé, y de ahí empezó una carrera donde el Señor me fue abriendo siempre puertas. Entonces yo decía, pero Señor, si se me llegan a caer las lágrimas a veces cada vez que lo recuerdo, digo, ¿cómo ha sido tu misericordia? Hay gente que puede pasar una vida entera, quizás hasta maquillando currículum y todo, pero si no es por ahí, es por confiar Él tiene el control. de que Él tiene el control de todo. ¿Pero para qué? No para que, claro, en un principio eso uno piensa que voy a ganar plata para tener una vida mucho más feliz ahora, aquí en la tierra. Y no es para eso, es para honrarle. Y si hacemos esto con nuestros hijos, también es para honrarle. Y es para enseñarle también que ellos aprendan desde muy pequeños que sus vidas deben dedicarla a honrarle. Y lo demás va a venir por añadidura. Amén. Amén. ¿Algo más que quieran plantear? Solo agradecer el espacio. Bueno, si que en alguna otra oportunidad se nos da la opción de poder estar nuevamente juntos, porque yo me quedo con muchas ganas de seguir conversando, pero se nos pasó la hora. Agradecerles por este tiempo que se dan. Sabemos que tienen sus niños ahí que gracias a Dios no andan por ahí y todo bien. Así que gracias a Dios que nos permitió tener este espacio y conversar algo tan enriquecedor como la educación de nuestros hijos. Ojalá tengamos la oportunidad de conversar también cómo podemos, aquellos que tienen la opción de hacerlo como en el sistema regular, cómo pueden vivir estos mismos principios que no cambian, de poder enseñarle la palabra a los niños, el temor del Señor, pero considerando el sistema escolar tradicional. Yo creo que sería una muy buena, una muy buena instancia. Así que agradecemos a todos los que se conectaron hoy día. Siempre trato de recordar la iglesia en la página web iglesiacristianalaserena.cl. Se puede encontrar toda la información de dónde estamos, cuáles son nuestras reuniones. Ahí hay mucho material, así que nos pueden encontrar por ahí. Muchas gracias a todos y gracias a nuestros hermanos y al pastor. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias.